Hola, ahora veremos la integral indefinida o antiderivada. La antiderivada es la operación contraria a lo que es la derivación. Entonces, para poder antiderivar, tendremos que saber derivar. Entonces vamos a recordar lo que es derivar. Si tenemos la función f de x es igual a x cúbica más 3x cuadrada más 2x menos 4, recordemos que su derivada sería 3x cuadrada más 6x más 2. ¿Por qué? Porque este 3, cuando derivábamos este exponente, bajaba a multiplicar al coeficiente que estaba aquí, que en este caso es el 1, 3 por 1, 3, y al exponente le restábamos 1 y quedaba 3x cuadrada. En el siguiente término, 3x cuadrada, este 2 multiplica el 3, 3 por 2, 6, y a este 2 le restamos 1, entonces nos queda 6x al derivarlo. Y la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 4 es 0, por lo tanto ya no se pone en la derivada. Vamos a ver otra derivada. La derivada de la función y es igual a x cúbica más 3x cuadrada más 2x más 8 sería 3x cuadrada más 6x más 2. Otro ejemplo, la derivada de x cúbica más 3x cuadrada más 2x menos 85 sería 3x cuadrada más 6x más 2. Si se fijan, estos tres ejemplos que puse son casi iguales. La única diferencia es el término independiente, pero sus derivadas son todas iguales. En este caso, cuando derivamos la primera función, el menos 4 al derivarlo se hizo 0, el más 8 al derivarlo se hizo 0 y el menos 85 al derivarlo se hizo 0. Y estas tres funciones, al derivarlas, aunque son diferentes, quedaron igual al derivarlas. También aquí en estos ejemplos de derivada puse las diferentes formas en la denotación de derivada. Estas tres formas podemos denotar la derivada. Entonces, ¿qué es antiderivar? Si nosotros quisiéramos antiderivar la derivada, que es 3x cuadrada más 6x más 2, antiderivar sería llegar a la función que originó esta derivada, que se llama la función primitiva. Entonces podríamos decir que si queremos llegar a la función primitiva de esta derivada, pensaríamos que si aquí hay un 2 en el exponente, entonces la función primitiva tendría que tener un 3 en el exponente. ¿Por qué? Porque a este 3 le restamos un 1 y llegamos a 2. Entonces, si aquí tenemos un 3, podríamos pensar que este término tiene como coeficiente el 1. En el siguiente término, como el exponente es 1, entonces podríamos decir que el término que se derivó debe haber tenido un exponente 2 y un coeficiente 3 para que 2 por 3 se hiciera 6. El siguiente término es un 2, entonces al antiderivarlo pensaríamos que aquí había un 2x en la función original. ¿Y después qué pasa? Sabemos que es probable que aquí hubiera habido una constante, pero esa sí no podríamos definir qué número era. Sabemos que es un número real, pero no sabemos qué número era. Entonces a esa constante que al derivar desapareció, la vamos a representar con una letra C. Entonces siempre al antiderivar vamos a agregar aquí una letra C, un más C, que representa a la constante que se perdió al derivar. Entonces antiderivar pues es realmente muy sencillo, solo es cuestión de pensar un poquito y analizar lo que nos presentan.
Si tenemos esta derivada 8x cúbica menos 6x más 1/3, podríamos decir que la función primitiva, el primer término es 2x a la cuarta, el segundo término es 3x cuadrada y el tercer término sería 1/3 de x. ¿Qué pasa con el último término? Pues agregamos el más c por la constante que se perdió al derivar. ¿Qué es entonces integrar? Pues integrar es lo mismo que antiderivar. Entonces, si tenemos que la derivada de y con respecto a x es 3x cuadrada más 6x más 2, para integrarla lo que vamos a hacer es representarla con este símbolo y poner el de x del lado derecho, y cuando se nos presenta algo así, lo que se nos está pidiendo es que antiderivemos o integremos esta expresión que se nos está dando. Entonces, para integrar 3x cuadrada más 6x más 2, pues hacemos lo mismo que hicimos hace rato, y su integral sería x cúbica más 3x cuadrada más 2x más c. Esto se vuelve aún más fácil cuando usamos fórmulas. Entonces vamos a ver cuáles son las fórmulas de integración. Las primeras fórmulas de integración que veremos serían la integral de una constante. Esta acá representa a una constante. Entonces, cuando integramos una constante con respecto a x, la integral va a ser la constante multiplicada por x más la c. La c de ley siempre la tenemos que poner. Y la segunda fórmula, que sería cuando vamos a integrar x elevada a un exponente n. Cuando derivábamos x elevada a un exponente n, lo que hacíamos es multiplicar este exponente por el coeficiente que teníamos aquí y al exponente le restábamos 1. Entonces, al integrar x a la n, vamos a hacer exactamente la operación contraria y en el orden contrario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es al exponente le vamos a sumar un 1 y este término lo vamos a dividir entre el nuevo exponente, o sea, vamos a poner x elevado a la n más 1 y lo vamos a dividir entre n más 1, más la c, que siempre se va a poner, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Entonces esto es lógico porque si nuestro exponente fuera menos 1 más 1 nos daría exponente 0. Para este caso en especial hay otra fórmula que la veremos posteriormente. Entonces vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo es ¿cuál sería la integral de 5 de x? Para integrar 5 de x usaríamos la primera fórmula, que es la integral de una constante. Y en esa fórmula nos dice que cuando integramos una constante simplemente le vamos a agregar una x. Entonces su integral sería 5x más c. En el segundo ejemplo tenemos la integral de x a la cuarta. Y aquí usaríamos la segunda fórmula. La segunda fórmula dice que al exponente le vamos a sumar un 1. Entonces vamos a tener x a la 4 más 1 entre 4 más 1, que nos daría x a la 5 entre 5 y más la c. En el siguiente ejemplo agregué aquí un coeficiente a x a la cuarta, entonces tenemos la integral de 10x a la cuarta. Aquí el coeficiente se va a dejar, va a permanecer ahí y solo vamos a integrar x a la cuarta. Entonces al integrar 10x a la cuarta nos quedaría así: 10x a la 4 más 1 dividido entre 4 más 1, que nos da como resultado 10x elevado a la quinta entre 5. Aquí podríamos simplificar 10 entre 5, que nos da 2x a la 5 más c. Y esa sería la integral de 10x a la cuarta. En el cuarto y último ejemplo vamos a integrar esta expresión. Esta expresión
consta de dos términos, entonces para integrar el primer término usaremos la segunda fórmula porque tenemos x al cubo. Entonces, como les dije hace rato, el 2 permanece y vamos a integrar x al cubo. Entonces su integral sería 2x a la 3 más 1 entre 3 más 1, que es el nuevo exponente. Posteriormente integraríamos el más 2 tercios. El más 2 tercios es una constante. Para integrar una constante usamos la primera fórmula que dice que a la constante simplemente le agregamos una x. Entonces la integral de 2 tercios quedaría 2 tercios de x y finalmente ponemos la c que siempre tenemos que poner. Simplificamos el primer término y esto nos queda así: 2x a la cuarta entre 4 más 2 tercios de x más c. Este 2 y este 4 se pueden poner como coeficiente, entonces se escribiría así: 2 cuartos de x a la cuarta más 2 tercios de x más c, y finalmente tendríamos que simplificar ese 2 cuartos, quedándonos como 1 medio de x a la cuarta más 2 tercios de x más c. Esa sería la integral. Así podríamos integrar cualquier expresión que conste del número de términos que sea, siempre y cuando identifiquemos para cada término qué fórmula tendríamos que usar. Entonces, estas son las dos primeras fórmulas que veremos para integrar, que son muy sencillas, y posteriormente veremos otras fórmulas de integración. Muchas gracias.